Pues vamos a abrir, si tenéis la Biblia por ahí o el móvil, en Jueces capítulo 4 y 5. Y vamos a hablar de una historia que es la historia de Débora, una gran mujer, y de ahí pues yo he sacado 8 características de un verdadero discípulo. Y vamos a ver, Dios nos quiere retar, a ver si tenemos esas características, y si no, tenemos que buscarlas para ser realmente discípulos como Jesús quiere que seamos, como Dios quiere que seamos. Es un poquito largo, son 23 versículos creo, pero lo voy a leer por si alguien no conoce un poco esta historia, ¿vale? Realmente la historia de la que voy a hablar se narra en Jueces capítulo 4 y en Jueces capítulo 5, pero se complementan. Hay cosas que en uno dice, que el otro amplía, y entonces pues me ha dado mucha luz para entender parte de lo que Dios quiere decir aquí, porque entenderlo todo siempre nos dejamos cosas, ¿no? Pero bueno, dice, después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros de hierro errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la sombra, bajo la palmera, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella para recibir consejo, a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dicho Dios, el Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vienes conmigo, yo iré, pero si tú no vienes conmigo, yo no pienso ir. Y ella le dijo: vale, iré contigo, pero no va a ser tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón, a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora fue con él. Y Heber ceneceo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanamín, que está junto a Cedes. Aquí introducen un personaje, Heber ceneo, ¿vale? Lo tenemos ahí en cuenta, que era de los ceneos, pero se había salido de ese pueblo. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Subió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, se fue corriendo. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere
y te preguntara si hay aquí alguno, tú responderás que no. Pero Jael, la mujer de Bet, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente mientras dormía y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Entró y lo vio muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y hay aquí un versículo que quiero leer, que así termina el capítulo 5, que ahora os explico, pero quiero terminar con este versículo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Es un versículo muy bonito. El capítulo 4 que hemos leído, pues narra la historia, pero luego el capítulo 5 es una poesía, un poema que Débora, que aparte de consejera, guerrera, jueza, era también poetisa, y ella escribió, cuando ganaron la victoria, escribió un poema, que es el capítulo 5. Y es un poema precioso donde narra otras cosas que no narra en el 4, entonces se van complementando, ¿vale? Y yo de aquí lo que quiero es sacar 8 características que he visto en este pasaje y lo que os reto es que examinemos nuestra vida a ver si tenemos esas características, esas cualidades como discípulos de Jesús, ¿vale? Podemos ver que Dios usa a una mujer para ser líder y además una grandísima, quiero decir, rompe con todos los estereotipos. Si alguien dice que las mujeres no son capaces de, ni que Dios lo hace, ¿vale? Dios lo hace y aquí tenemos el ejemplo en una mujer elegida por Él, capacitada, llena de dones, llena de sabiduría, y Dios la eligió como jueza, ¿vale? Que todavía hay algunos comentaristas que no la incluyen, pero vamos, fue una jueza como la copa de un pino, está más claro que el agua, ¿no? Pero todavía hay ciertos prejuicios. Y bueno, esta mujer dice que fue jueza, profetisa y que traía la voz de Dios al pueblo de Israel, que estaba casada con un tal Lapidot, aunque no se sabe más de su marido y tampoco se sabe si tenía hijos o no. Pero sí que fue la primera jueza mujer, gobernadora de Israel y bueno. La primera cualidad que quiero resaltar es la sabiduría. Dice que todo el pueblo de Israel venía a ella estaba bajo una palmera y ella administraba consejo, justicia. Realmente la sabiduría de Dios no es lo mismo que no es la sabiduría de los libros, ¿verdad? Que se estudia, que esa pues podemos estudiarla todos. Eso es una cualidad humana, sino que esta sabiduría del cielo, que en la carta de Santiago podéis leer sobre la sabiduría de Dios, pero que no voy a ir ahora para ahorrarnos un poquito de tiempo, es una sabiduría que se puede también en la Biblia, la unimos con lo que es la sensatez, realmente sensatez viene también de ahí la palabra sabiduría, sensato, pero en latín, y prudencia, ¿no? Cuando habla de las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, el mayordomo prudente, sensato es lo mismo. ¿Y sabéis qué es sobre todo esa sabiduría que no se estudia en los libros? Es la capacidad de poder aplicar lo que sabemos, lo que Dios nos ha enseñado, lo que leemos en la Biblia, aplicarlo a nuestra realidad diaria. Y eso es la que es más difícil. ¿Cuántas cuestiones hay que no vienen en la Biblia tal cual, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con mi dinero? ¿Qué tengo? Pues sí, vienen principios. En la Biblia vienen principios, pero no te va a decir exactamente, salvo que Dios te lo quiera revelar.
Pero la sabiduría es la capacidad de aplicar eso que sabemos de Dios a la vida real. Y a veces es difícil, pero una persona, ¿qué sabiduría tiene esta persona? Porque te aconseja cómo llevar a cabo en tu vida los principios de Dios. Porque eso, cuando lo tenemos, sabemos mucho, pero luego no lo sabemos llevar a la práctica, pues no nos vale de nada. Y dice que a Débora venían todo el pueblo a consultarle, a pedirle consejo. Era una mujer sabia. Y ahí me venían los textos en Hebreos 13 y en Primera de Tesalonicenses, cuando dice que consideremos, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Tesalonicenses, capítulo 5:12, que dice, os rogamos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y me venía esto con relación a Débora, la estimaban, la apreciaban, y realmente así es como iglesia, ¿no? Debemos reconocer a los que trabajan en el Señor, a los que están ahí dando su vida, pastores y no pastores que están ahí trabajando para Dios, dando su vida para la obra. Los debemos mimar, amar, ayudar, apoyar, siempre y cuando su vida esté respaldada por unos frutos, ¿verdad? No, eso es lo que dice en Hebreos 13. Considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Pero si su conducta no es apropiada, entonces eso es otra cosa, ¿verdad? En segundo lugar, quiero hablar de otro tema, y es el posicionamiento. Es decir, no hay, en el reino de Dios, no hay neutralidad posible. Aquí se presenta una escena de una batalla que tienen que librar porque el pueblo de Israel, como hemos visto, empieza así diciéndolo, estaban en opresión, estaban dominados por el enemigo, y dice que Dios, fijaros qué fuerte esto también, Dios los vendió a Jabín. Jabín era terrorífico, era un rey malvadísimo, y era un pueblo que tenía un armamento muy superior al del pueblo de Israel. Dice que tenían carros errados, y el pueblo de Israel sabemos que de por sí no era un pueblo guerrero, pero Dios les había ido proveyendo, pero estaban en la edad de piedra en comparación a muchos pueblos de alrededor. Los demás tenían una superioridad en armas. Dice que Dios los vendió. Dios nos vende a veces al mal. ¿Qué pensáis? ¿Nos vende? ¿Que no? Aquí dice que sí. Los amigos de Job dicen que sí. ¿Cómo? Los amigos de Job dicen que sí. Los amigos de Job. Los amigos de Job. Dios los vendió a Jabín. Empieza diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Venga y venga esto. Sabéis que el libro de Jueces siempre es un bucle. Hacen lo malo, pecan, se olvidan de Dios, pasan de todo, tienen otros dioses. Se olvidan de quiénes son realmente, de quién es su Dios. Y Dios los vendió en manos de Jabín. Los vendió, sí, Dios los dejó caer. Dios los dejó, sí. Dios se aparta a veces de nosotros. No nos deja, pero sí se aleja. Y permite que el diablo haga estragos en nuestra vida para sacudirnos. Sí, es así. Por eso tenemos que tener cuidado. Y esto no es algo que ponga aquí utiliza esa expresión, los vendió, les dijo, me aparto y ahora que os salga por las narices, con patatas, os vais a comer, os va a comer el enemigo, pero Dios sabe los planes que tiene, que son planes de bien y no de mal. Al final siempre son planes de bien, pero no cabe duda que permitió esto. Ahora,
La segunda cualidad he dicho, no hay neutralidad posible en el reino de Dios, en una batalla. Se avecinaba una batalla, que ahora vamos a ver cómo Débora ahí se levanta pero en las batallas nos tenemos que posicionar, no cabe ser neutrales. El reino de Dios hay una guerra espiritual. El reino de Dios en esta tierra, en este mundo, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, temporalmente. Ya está condenado, ya está esa batalla está ganada. Pero estamos nosotros que somos humanos, estamos llegando pero ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Pero mientras Satanás está reinando y nosotros tenemos que conquistar terreno, conquistar el terreno para el reino de Dios. Las batallas aquí son continuas, ¿no? Y estas batallas son simbólicas, es decir, fueron reales, pero que hoy simbolizan las batallas contra el enemigo, que tienen que ser constantes. La Iglesia no puede estar neutral. ¿Y sabéis qué quiere? Neutral puede ser también cuando estás parado. O sea, yo ni aquí ni allá. Yo me pongo aquí y sí, yo creo en Jesús, pero yo no estoy luchando por el reino. Yo no estoy luchando por el reino. Y entonces hay un versículo que dice que el que no recoge, el que desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge, analizar esto. El que no recoge, está desparramando. Es decir, si tú no estás sentado en un sillón, tranquilamente, y otros están recogiendo, otros están limpiando, otros están batallando, tú, por ti, a través de ti, el diablo se está colando. El diablo te usa, aunque tú no seas consciente, pero el diablo te usa. Si tú no estás en batalla, si tú no estás alerta, si tú no estás vigilante, si tú no estás preparado para la batalla, si tú no estás avanzando, si tú no estás conquistando y estás quieto, parado, tú estás dejando que el diablo te utilice. El diablo te utiliza y él va ganando terreno a través de ti. Eso es así. Por eso dijo Jesús, el que no está activo, el que no está recogiendo para el reino, avanzando, ese está desparramando, se le está saliendo todo. O sea, lo que unos hacen, a través de él se deshace. Qué pena. O sea, que al final estás en contra. Es lo que se llama la pasividad activa. Es una pasividad, pero al final estás siendo objeto del enemigo. Entonces, tenemos que estar vigilantes. También dice que el reino de los cielos, dijo Jesús, es de los violentos que lo arrebatan. Amén. Otros traducen valientes, otros traducen esforzados, otros traducen agonizan, de los que agonizan, de los que se esfuerzan hasta el final. Esos son los que arrebatan el reino. Pero de los que están parados, no. De los que están ni fu ni fa, neutrales, vivo mi vida y ya está. Pero ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Al final tú mismo vas a ser presa del enemigo. Como un león rugiente está alrededor. Vas a ser presa y no te vas a enterar. Y no te vas a enterar. Tenemos un enemigo astuto. Sí, no lo sabe todo. Por supuesto, Dios es soberano, está por encima, pero es astuto y cuantos más de nosotros pueda impedir que estén en el reino de Dios y llevárselos con él al infierno, pues mejor. Y tiene estrategias, y tiene legiones, y tiene otros que le ayudan, y tiene armas, pero nosotros tenemos armas mayores, el Espíritu Santo. Ahora bien, si tú no lo estás usando, si tú vives tu vida tranquilamente, sin pensar, sin visión, sin estar enfocado en el reino y en la batalla, probablemente perecerás, ¿vale? Hemos dicho la segunda, el posicionamiento. Te tienes que posicionar. No me vale, yo no quiero problemas. Esto nos ocurre también, por cierto, en la vida diaria. Es decir,
para no dejarlo ahí tan abstracto, cuando en la vida diaria tenemos que posicionarnos en un problema, ante una injusticia. No sé, ¿qué puede pasar en el cole? Alguien que le están, pues el ejemplo que ya hemos oído mucho, haciendo bullying. ¿Qué hacemos? ¿Nos unimos al bullying? Eso sobre todo a los más jóvenes, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Nos unimos a los que están haciendo bullying o nos posicionamos y decimos hasta aquí? Y encima los confronto. Sé que es difícil, porque sé que hay violencia, es difícil, pero en el trabajo, si hay una situación injusta, tú estás viendo una injusticia, ¿qué haces? ¿Te callas? Normalmente nos callamos. Pero como hijos de Dios tenemos que ser, fíjate, pacificadores, tenemos que denunciar lo que está pasando, tenemos que ponernos de parte del oprimido y del que está sufriendo la injusticia cuando es real, ¿no? Y hablar. Entonces, eso es el reino de Dios llevado a nuestra vida diaria. Y a veces cuesta porque estamos, ¿y qué va a pensar de mí este? Y el que dirán, y si esto me pierdo el afecto del otro, y ese es el ser humano, ese es el ser humano. Pero como Jesús nos ha hecho verdaderamente libres, la libertad es precisamente, ¿sabéis qué? Esta mañana lo leía, la libertad no es hacer lo que nos da la gana, ni lo que nos conviene, ni lo que a nuestro ego le viene bien, sino que la libertad es poder hacer lo correcto. Y los hijos de Dios Jesús nos liberó para poder hacer lo correcto. Así que bueno, dice que los vendió a Jabín y la liberación esta requería personas valientes, había, como he dicho, muchísimos peligros, riesgos, porque eran muchísimos más y además con un armamento y un carruaje muy poderoso, que los israelitas no tenían ni carros, ni tenían, supongo que espadas sí, pero poco más, ¿no? Y cayeron en una situación con dice que llevaban 20 años por no hacer nada. ¿Qué les había dicho el Señor? Entrar y conquistar la tierra. ¿Qué hicieron ellos? ¿Conquistaron la tierra? No. Conquistaron un poquito, pero se cansaron de luchar. Y la lucha es verdad que nos cansa. ¿Quién no está cansado de luchar a veces? En la vida diaria, la vida esta es una lucha. Pues lo mismo, ¿no? A veces nos cansamos de luchar. Y ellos se pararon, no quisieron y esto les llevó a 20 años de estar, y lo describe en otro capítulo de Jueces, y en el siguiente, en el 5, dice que estaban las ciudades desoladas, las ciudades vacías, en el 5:7, que no había nadie por las calles, que la gente tenía miedo, que estaba todo desierto, que estaban encerrados por temor, que vivían en cuevas, que venían, los pueblos enemigos atacaban y lo que ellos habían sembrado se lo arrebataban como langostas y estaban muertos de hambre. Qué pena de pueblo, ¿no? El pueblo de Dios viviendo en cuevas, en pobreza, amedrentado, temeroso, así estaban viviendo, es decir, esclavizados, porque no luchaban. Pero lo bueno es que cuando clamaban a Dios, esto se repetía, cuando clamas a Dios, Dios te oye. ¿Os acordáis a los israelitas, 400 años esclavos? Dice que clamaron y Dios los escuchó. Y aquí pasaba lo mismo. Yo digo, a veces nosotros con los demás no tenemos paciencia, repiten un error y decimos, mira, yo ya... Pero ¿cuántas veces se repite el mismo error? Lo vemos en el pueblo de Israel, nos creemos que es el pueblo de Israel, pero ¿y nosotros? No repetimos errores, no nos vemos. Vamos a tener paciencia, como la tuvo Dios, ¿no? Misericordia. Y cuando clamaron, dice que Dios les escuchó. Y punto número 3, cualidad número 3, discernimiento. Débora era una mujer con discernimiento. Necesitamos discernir lo que está pasando hoy a nuestro alrededor. No podemos estar ajenos, tenemos que ver las noticias, sí. Y luego de ahí, las puedes ver en la tele, o si no te fías de la tele,
pues las puedes ver en internet, porque hoy los medios de comunicación están todos falseados, pero tenemos que estar al día. Un hijo de Dios no puede estar ajeno a lo que está pasando alrededor, y tenemos que tener discernimiento para discernir los tiempos, y esto fue lo que tenía Débora. Y en cuarto lugar, llama a Barak, ella discierne que no podemos continuar así. O sea, ellos seguían y seguían y seguían por el resto de sus vidas, una vida así, en pobreza, en miedo, en temor, año tras año, tras año, tras año, sabiendo lo que podían ser, el potencial que tenían en el Señor, que ese no era el plan de Dios para ellos. Ese no es el plan de Dios. Si tú estás viviendo una vida así, ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es un plan de verdad, de milagros, porque es una vida, ahora vamos a ver, de fe. Así que en cuarto lugar, llama a Barak y le amonesta. Y le dice, en el versículo 6, envió llamar a Barak y le dice, pero ¿no te ha dicho Dios ya? Es decir, parece que Dios había hablado a Barak. Barak era, digamos, el capitán del ejército de Israel. Pero ¿no te ha dicho Dios, le dice, que juntes un ejército, que vayas, que subas al monte Tabor, o sea, con detalles y todo, que cojas a la tribu tal y tal, y que te va a dar en tus manos la victoria? Pero no te lo ha dicho, o sea, ella es la que sabe lo que está pasando, tiene el discernimiento y además tiene la valentía ¿de qué? De amonestar a Barak. Y era un hombre, y era el capitán, pero no le importó, porque cuando el Señor te da autoridad, esa autoridad la tienes que ejercer y no hay complejos. Es difícil a veces, ¿verdad? Es difícil porque a veces te genera ataques, pero hay que hacerlo. Así que se levantó, dice, como madre protectora, defensora y luchadora de su pueblo. Fue una mujer valiente, no cabe duda que fue valiente. Porque, ¿qué es lo que le dice Barak? No, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Cómo veis a Barak? Este era todo un capitán de un ejército, A ver, mira, ese es Barak más o menos, ¿no? ¿Cómo veis esta postura de Barak? Que le dice, si tú no vienes conmigo, Débora, yo no voy a ir. Madre mía, es que es fuerte, pero a ver, yo tengo mi opinión. ¿Alguien se atreve a decir cómo le ve? No le estamos juzgando, estamos analizando. Sí, le juzgamos. Porque tenía más confianza en ella que en Dios, por un lado. Está cagado. Que estaba cagado, ¿tú crees? Que estaba cagado. Yo creo que él sabía lo que había en ella. Él sabía Inseguridad. lo que había en ella, que Dios estaba ahí en el asunto. A ver, que él sabía lo que había en Débora. Carlos dice que estaba cagado, que tenía miedo. Rebeca dice que confiaba más en Débora que en Dios. No asumiendo su responsabilidad. ¿Cómo? No asumiendo su responsabilidad. Que no quiso asumir su responsabilidad. Inseguridad. Bueno, porque yo lo que normalmente siempre había oído, bueno, desde que eso estudias, Barak y Débora, Barak el cobarde. Yo, sinceramente, no creo que fuera un cobarde. Sí que tenía miedo, pero tener miedo no es de cobardes. Quiero decir, puedes tener miedo y afrontarlo, ¿no? O sea, tener miedo, todos tenemos miedo en muchos momentos, menos los locos o los inconscientes. Pero todos tenemos miedo. El caso es afrontarlo en el nombre del Señor o quedarnos parados, ¿no? Pero yo sí que creo que mi opinión es la de Maurice. Es decir, todo lo que habéis dicho es verdad, pero yo me he quedado con eso. Es decir, él sabía quién era Débora. Y a mí esto me hace ante Barak quitarme el sombrero, porque fue un hombre humilde, a pesar de que era un guerrero, que no le importó reconocer que allí delante había una mujer de Dios, que era la elegida por Dios, que era la autoridad de Dios, y él humildemente reconoció
sí, o sea, que era la mujer elegida y que no era él y que, en fin, yo me quedo con eso, que no quiere decir que lo demás no sea verdad. Entonces no confiaba tanto en Dios, entonces estaba inseguro, todo eso es verdad, pero es que somos humanos. Pero yo me quedo con la parte positiva de Barak. Y de hecho os voy a decir una cosa, en Hebreos 11, cuando nombra a los podemos pasar aquí, Esteban, porque ya yo voy un poco, ya sabes. ¿Pasa? Ahí. En Hebreos 11, que es la lista de los hombres y mujeres de fe, no nombra a Débora, nombra a Barak. Ya eso me ha dejado... Yo quería leer a Débora ahí, pero el Señor ha puesto a Barak. Bueno, ya está, sabemos realmente lo que hizo cada uno, se ve clarísimo, ¿no? Que ella era en ese sentido la mujer. Pero pone a Barak, ¿por qué? Porque, bueno, fue su forma de... fue un reconocimiento. Y es que hoy sigue habiendo mucho, como decir, no quiero emplear machismo, pero es que hay que emplearlo. A veces busco palabras para no... Pero es que es así. Y entonces todavía, ¿cuánto cuesta reconocer a una mujer? Muchas veces, sobre todo una mujer, madre mía, de esta valía tan tremenda. Sin embargo, el pueblo, fijaros cómo la aceptaba. La aceptaba con toda naturalidad. Iban a ella, la reconocían. Y Barak fue uno más. Para mí, aquí veo fe y obediencia, porque sin fe y obediencia no podremos agradar a Dios. ¿Podemos decir solo la fe? Sí, la fe es tremenda, es preciosa. Sin fe no podemos alcanzar las metas, los objetivos, necesitamos fe. Es decir, la vida cristiana se vive por fe, es que no hay más. Se vive por fe, no por lo que tocamos, vemos o saboreamos. No, la vida cristiana se vive por fe y es que no hay más. Y como no pidamos a Dios que nos fortalezca la fe, no podemos andar en este camino, no podemos batallar, no podemos ganar las batallas. Ahora bien, yo no lo puedo separar de la obediencia. Mucha fe, mucha fe, mucha fe, pero luego no actúas, no conseguimos nada. Y aquí Débora le da la palabra y él la coge y además obedece. Porque Barak, ella le dijo, yo voy contigo, no te preocupes, pero que luego la gloria no te la vas a llevar tú, se la va a llevar una mujer. Y ya veremos qué mujer, ¿no? Así que la fe se demuestra con obediencia y Barak lo fue. Número 7. Cuando Dios llama a la batalla, dice, vete y llama a la batalla a las tribus de Israel. Aquí nombra 2, pero realmente en el capítulo 5 vemos que van a llamar a todas las tribus. Haz un llamamiento a todas las tribus de Israel, que vengan, que se congreguen todos los que quieran luchar. ¿Y sabéis qué? Que no vinieron todas las tribus a luchar. Por eso he puesto disponibilidad. ¿Estamos dispuestos cuando nos llaman a la batalla? ¿Estamos dispuestos o nos quedamos pasivos, estamos más cómodos siguiendo, haciendo nuestra vida? Hay momentos en que Dios toca la trompeta, como en Jericó, como en la muralla de Nehemías. Toca la trompeta y tenemos que estar ahí al pie del cañón. ¿Estamos o no estamos? ¿O estamos a lo nuestro? Esto va para todos. Esto es para todos los que estamos aquí, ¿eh? No es que para unos más, unos menos. Esto es para todos. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, para todos. No nos vale escaquearnos porque somos más jóvenes. Que no, que no. Que Dios nos está llamando a todos como pueblo. Dice que en la muralla de Nehemías que se exponían por familias. En una mano la espada, y en otra mano la paleta de construir. Y así es como tenemos que estar todos, que es para todos los que estamos aquí y los que no están, que no han podido venir. No podemos estar pasivos. ¿Estás dispuesto cuando llaman a la batalla o seguimos a lo nuestro? Hacemos oídos sordos. Eso no es para mí. Eso que lo hagan los responsables. ¿No? Pues es que así perdemos fuerza. El plan de Dios saldrá adelante.
A lo mejor con 2, con 3, con 4. Pero desde luego así una iglesia no puede conquistar. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Y dice que, no voy a detenerme porque quiero terminar pronto, que luego tenemos otra cosita que hacer, pero dice que llamaron y que vinieron las tribus de Efraín, Benjamín, pero que hubo la tribu de Rubén, la tribu de Dan y la tribu de Galaad. Bueno, lo podéis leer ahí, pero dice que la tribu de Rubén, dice, siempre estaban con sus grandes resoluciones, es que no sé, porque mira, porque tengo el ganado, y que se quedaron cuidando el ganado, en el capítulo 5, versículo 16. Los de la tribu de Dan es que tenemos en unos barcos ahí, y si nosotros nos vamos, los barcos nos los pueden quitar, y entonces, total, que tampoco vinieron. Y la tribu de Galaad es que tenemos que ir a las bahías, total, excusas. Al final no fueron todas al llamamiento, no acudieron. Entonces, realmente tenemos justificación cuando no acudimos al llamamiento, cuando no acudimos ahí, venga, juntos, codo con codo tenemos que estar. No acudimos por excusas, entonces nos lo tenemos que plantear. Al final ganaron la batalla, pero desde luego aquí queda reflejado en su palabra los que tuvieron excusa. Y porque sí, los típicos que siempre están buenos, no sé, pensando, y luego al final nunca actúan. Y por último, número 8, estrategia. Tuvieron que trazar una estrategia. ¿Y sabéis quién trazó la estrategia de la batalla? Débora. Es decir, ella fue, subieron al monte Tabor, y dice que eso, que los otros tenían mucho más armamento, pero ella trazó la estrategia. Y cuando ya estaban arriba, preparados, ella fue la que dijo, ahora es el momento, número 1. Tienes que saber cuándo es el momento de decir, espera, no sé si habéis visto películas de estas de cuando hay dos ejércitos que se van a enfrentar y está el de este de mando. Yo vi hace poco una escena que yo me puse súper nerviosa, no me acuerdo de qué era, y que el capitán decía, esperar, y los otros venían, esperar, y justo en el momento tal, ahora, y no me acuerdo qué pasó, pero que era estratégico, que en ese momento, sí, que yo soy así, yo soy así. Ganaron los buenos. Sí, seguro, a ver, eso seguro, pero había una estrategia de esperar al último momento para que luego salieran por detrás otra... No sé si te acuerdas, Pedro, porque... Es que sí, él es el que se acuerda de todo, de las películas, y yo no me acuerdo de nada, pero me encantan, o sea... Sí, algo de eso, que estaba viendo él y digo, anda... Y es tremendo, ¿no? Pero ella dijo, es el momento, prepárate, le dice. Y entonces le dice, sube al monte Tabor. Después descendió el ejército israelita y dice, aquí viene, hermanos, esto me encanta, la victoria milagrosa. Le he puesto yo, la victoria milagrosa. ¿Pasa? Yo creo que lo he puesto, a ver, sí. La victoria milagrosa. Y esto es tremendo porque dice que la batalla fue ganada desde los cielos. Dice el capítulo 5, versículos 20-22. La batalla fue ganada desde los cielos. Hubo una gran tormenta que arrasó con los carros hundidos en el lodo. Ocurrió el milagro. Dios es el verdadero hacedor. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón. El torrente, marcha, oh alma mía, con poder, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Dice, la frase que emplea además es, y Dios quebrantó a Sísara. Lo quebrantó, dicen que la palabra exacta, quebrantar, en el hebreo es como lo confundió, o sea, hubo una confusión en su mente porque empezó a oír. Era como el ruido de una tormenta, pero aquí habla como que hubo en las estrellas, las órbitas pelearon, o sea, algo ocurrió, un fenómeno fuera de lo normal, aparte una tormenta que con el lodo hizo que los carros no pudieran funcionar. Una rana.
Una dana. ¿Sí? ¿En serio? ¡Hala! Pues nada, me apuntan aquí que una dana. Puede ser, el caso es que el barro era tanto que los carros se enterraron, no podían esos carros poderosos, para que veáis que no es con armas, no es con espada, sino con el Espíritu del Señor. Está clarísimo. La estrategia fue necesaria. Sí, hermanos, hay que hacer estrategias. ¿Por qué? Porque el diablo tiene las suyas. Es que las tiene, las tiene. ¿Habéis leído las cartas a un diablo novato de C.S. Lewis? Pues leerla. Las tiene esas estrategias. Nos conoce con límites, sabe de qué pie cojeamos, sabe el ser humano. Mirad, el otro día viendo un podcast de estos que me saltó en Instagram y decía, hablando, pues ya sabéis, del tema de los móviles, las pantallas, pero sobre todo el tema de los móviles, la incomunicación, hoy en día, y decía, bueno, que el diablo iba, en otras palabras, a por la pareja, ¿no? A por el matrimonio. Dice, y entonces hablaba del estrago que está haciendo en la comunicación. Dice, el día de mañana nuestros hijos no van a tener pareja, y si la tienen no va a ser una pareja como tal, porque van a estar, o sea, y detrás de todo esto de los móviles y de hacernos tontos, que nos están haciendo tontos, y de manipularnos como nos están manipulando, ¿quién está? Y yo la primera, porque yo utilizo móvil. ¿Quién está? Esto es diabólico. Esto es diabólico. Chicos, guardar los móviles, que os veo a todos. Sí, chicos. Los que lo tenéis fuera, que, a ver, si os creéis, desde aquí se ven muchas cosas, ¿eh? Desde aquí se ven muchas cosas. Entonces, estar atentos a la palabra de Dios, porque Dios os está hablando, a vosotros, a todos nos está hablando, ¿entendéis? A mí. Entonces, por favor, estrategias, el diablo las tiene. ¿Tú qué estás haciendo? Hay que conocer esas estrategias para que nosotros podamos responder, ¿vale? Responder. Y finalmente, habría mucho que decir de esto, termino con la mujer esta, Jael. Jael era una mujer extranjera, pero madre mía, ¿sabéis lo que hizo? El Sísara ya salió huyendo, todo el ejército derrotado, y se metió en casa de Sísara, que era Eber, creo que es Eber, y dice, aquí me puedo refugiar. Pero, ¿qué decía uno de los puntos? No podemos ser neutrales. O se ponía del lado de Sísara, el enemigo, o se ponía del lado del pueblo de Israel, de Dios. Es que no podemos ser neutrales. Es que nos tenemos que definir y a veces decimos, bueno, yo ya a estas alturas no me meto en nada. Pues si no te metes en nada, el diablo se está colando por ahí y tú no te estás dando cuenta y estás haciendo daño. Y tú pareces muy bueno, muy buena y muy pasivo, pero estás haciendo daño a la obra. Entonces, esta mujer, en cuestión de segundos, vino el hombre, cansadísimo, se tumba, le pide agua, ella le da leche, sabéis que la leche caliente tiene efectos un poco relajantes y tal, se queda dormido y ahí en segundos tuvo que decidir. Plaf, yo me pongo del lado de Dios, del lado del Dios del pueblo de Israel. Me recuerda a Rahab, ¿os acordáis? Rahab también tuvo que decidir del lado de quién me pongo, y es que nos tenemos que decidir y posicionar. Qué valiente fue esta mujer, madre mía, valiente, yo digo poco, que coge una estaca y aparte, muy fuerte lo que hizo, pero a ver, lo tuvo que hacer, ya está, en ese momento, en esa cultura y en ese contexto, eso es lo que había que hacer, y punto, porque eran otras costumbres. Le cogió la estaca, se la metió y se acabó, muerto el perro, se acabó la rafia. Mató, o sea, a la raíz. Porque Dios quiere también, y esto es muy simbólico, que vayamos a la raíz, hasta el fondo. Acordaros de Saúl con el ejército amalecita, que le dijo Dios a Samuel, no dejes nada, ni bueyes, ni tal, ni nada. Y Samuel dejó el ganado más bueno y tal. Y Dios
lo rechazó. Dios en ese sentido ya lo desheredó, por decirlo de alguna forma. No, si Dios dice nada, es nada. Y con el enemigo, ni hola. Ni hola, no dialogues, no, que no, ni hola, no coquetees. Bueno, se puede ser amable, que no. Que si tú ves que eso es enemigo, que detrás, que eso es diabólico, que me corta por lo sano. Y esto fue, Dios usó a otra mujer que tuvo la valentía y la capacidad de decidir. A veces tenemos que tomar decisiones rápidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Y finalmente, solo decir una cosa, que yo veo aquí un equipo precioso en batalla. Un equipo. Débora por un lado, Barak hizo su papel, Jael hizo su papel, los pueblos, las tribus hicieron su papel, que era estar ahí batallando al pie del cañón. Cada uno tenemos un papel, somos un equipo. Y aquí tú tienes una misión que cumplir. Que si la quieres descubrir, yo creo que Dios te la quiere mostrar. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué puedo aportar yo en concreto? Porque todos tenemos algo que hacer. No sé si estar ahí al pie en la batalla, si es tener la visión y... No lo sé, pero Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Entonces, manos a la obra, os quiero alentar que esta historia tan preciosa nos sirva para sacar lecciones y que somos un equipo y con el Espíritu de Dios, con fe, obediencia, es posible, con visión, es posible sacar adelante, tirar hacia adelante como iglesia. Tenemos un sitio en el reino, esta iglesia tiene un sitio en el reino de Dios. A los ojos de Dios, Él nos está viendo, dice, mira, un puntito ahí, Asamblea Cristiana de Madrid, ese puntito. Y va bajando, bajando, bajando y estamos cada uno de nosotros. Tenemos un sitio en el reino de Dios. Queremos conquistar, queremos crecer, queremos realmente ser de bendición, pues en tus manos está que tomes la decisión. Amén. Muy bien, pues que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una oración y vamos a dar paso, quedan un ratito para otra cosa bonita que vamos a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no dejas de hablarnos, Señor. Gracias, de verdad, recibimos tu palabra, Señor. Pero sobre todo queremos ponerla en práctica. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser ese equipo. Señor, ayúdanos a no conformarnos, a no estar pasivos y neutrales, sino a coger la espada de tu Espíritu, Señor, e ir a la batalla. Dios mío, ayúdanos. Queremos ir a la batalla, Señor. Queremos que se sumen muchos, Señor, para conquistar tu reino, Dios mío. Gracias por la oportunidad de ser colaboradores tuyos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre, amén. Amén.